tal, amigas y amigos? Bienvenidos todos a un nuevo video de KX Contenidos. Y como estamos en el mes del señor Charly García, he traído a mi amigo, a mi colega del mundo de los podcasts, escritor en el gráfico, tiene el podcast de Lelutier, está en Todo Se Puede Charlar junto al amigo Lionel. Le doy la bienvenida al señor Julián fucking Marcel. ¿Cómo le va, Juli? Como Snoop Dogg, ¿viste que siempre mete el fucking Es en que le todos pone lados? énfasis, ¿viste? Al Julian poner fucking. Motherfucking. Sí. Me gustaba mucho una vez que Snoop Dogg presentó a Justin Bieber. Decía, "This is my friend, Justin Motherfucker Bieber." Es que tiene algo Bueno, esa gracias. palabra que cuando vos la pones en el medio de un nombre y Mm, un apellido, como que le da power, ¿viste? Queda Le da bien. nitro, boludo. Le da onda a alguien que a lo mejor no tiene onda, pero no importa, le queda Claro, por ahí sos un viejo que aguante. te llamás, no sé, Hermenegildo González. Y vos Sí. decís, Hermenegildo fucking González. Encima no tiene equivalente el castellano eso. Eso es muy, muy llamativo porque ¿cómo puede decirse? El poronga, no sé. Hermenegildo, no sé. Hermenegildo el Poronga González, boludo. Sí, Así que, grande. sí, sí, olvídate. Bueno, con el amigo Julián vamos a iniciar una serie de videos que saldrán cada algunas semanas sobre libros, libros sobre música, muy probablemente. Y vamos a inaugurar, por idea de él, una selección que nos trajo sobre libros dedicados, ya que estamos en el mes de su natalicio, del señor Charly García. Así que, bueno, Juli, yo no me mostraste nada de lo que tenés preparado, voy a ser parte Nada. acá también. Todo reacción genuina acá, ¿viste? No son como las bioreacciones, ¿viste? Los chabones que ya vieron lo que van Oh, a, sí, 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 van claro. a Esa bioreaccionar. gente. A mí me rompe mucho las pelotas, ¿viste? Esa gente que dice, voy a escuchar por primera vez a Spinetta, ¿viste? Reacciona invisible. ¿Y cómo se llama el canal? El Capitán Beto se llama el capitán. Dale, flaco. Me está cargando, digo. A mí Pero lo. bueno, eh, Hay un famosísimo youtuber español que se dedica a analizar canciones pista por pistas o artistas. Soundtrack, sí. Sí, señor. Que vos ves los videos y los títulos son escucho por primera vez, no sé, Soda Stereo. claro, o escucho por primera vez AC/DC y decís, dale, hermano, sos músico profesional, ¿hace cuántos La años que primera vez escuchaste que, y nunca escuchaste primera vez que AC/DC o escucho los Soda, Beatles. boludo? Claro, dejate de joder, boludo, dale. ¿Qué escuchaste, boludo, Es, entonces? Héroes del Silencio nomás, boludo. claro, esas bandas. Bueno, ojo, Banco Héroe de Silencio, a mí me gusta. Yo conozco poco. No todo. El No, Espíritu del Vino y Avalancha son discos que me gustan mucho. Y Sendero de Traición también. uy, Alguien gritó afuera. alguien gritó afuera, mira, tenés fans, Sí, ya te vinieron a buscar. basta. Salgan de acá y vayan a Bueno, dormir. bueno, ya que estamos con tema Charlie, ¿qué es lo que más Mm. bancás de Charlie y qué es lo que menos bancás de su vasta carrera musical? Lo que más me gusta de Charlie. Es buena porque. Te agarré desprevenido, Incluyendo ¿eh? Esta no la grupos. guionamos, ¿eh? Incluyendo grupos. Obvio, sí, sí, sí. A mí me gusta mucho esa cohesión de grupo que había en la máquina de hacer pájaros. Porque uno puede entender que Serú Girán era él y David Lebón. Mm. Era un grupo, sí, pero había dos que se destacaban del resto. En cambio, la máquina no. La máquina era un grupo, era una máquina. Y los dos discos son una muestra de eso. Creo que si la máquina hubiese sacado uno o dos discos más, hubiese tenido un nombre muy grande en la historia del rock en Argentina y te diría también en gran parte de, de- del rock latinoamericano o incluso internacional, porque el sonido de ellos era muy original. Si bien estaba muy tomado de lo que era el rock progresivo italiano y de todas esas variantes, algo inglés también, Camel. eh, a mí me gusta muchísimo La máquina de hacer pájaros, es una pena que no haya durado mucho tiempo más. Y lo que menos me gusta de Charlie, wow, Mm. Por es ejemplo, los buena esa últimos pregunta. discos random, por ejemplo, ¿te gustó? O ya la A mí me gustó, época. a mí me gustó Random. No me gustan mucho esos discos en donde las sobregrabaciones son demasiado sucias, te diría. El Aguante me parece un disco horrible, por Sí, ejemplo. sí, ese justo te iba a El, nombrar, sí, el aguante es. la- el Aguante me parece un disco pedorrísimo, no tiene sentido en muchos casos. Eh, es poco inspirado.
Aguante, 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 aguante. Aguante el No aguante. estaba, no estaba en Aguante una, no estaba en Sofía. una buena época precisamente tampoco Mm, el hombre. O sea que. no, no, la verdad no son épocas que a mí me guste demasiado de García. Y no me acuerdo qué más sacó después del aguante. Creo que eso fue demasiado ego, Y ¿no? después Demasiado ego salió, y sí, influencia. Influencia Influencia, que me parece un disco hermoso. Rock and Roll Show. Y ese no eh, me gustó nada. y después que salió Kill Hill. O capaz me estoy perdiendo alguno en el Sí, medio. Kill Que, Hill de que, 2010. que se había filtrado Eh, unos años antes. Pero sí, ujú. oficialmente salió en 2010. Ese Kill Hill no me gusta. Bueno, en realidad el Rock and Roll sí tiene un par de temas que me gustan. Bueno, Asesíname me parece un tema hermoso. ¿Sabés que el tema, Eh, hay un tema de Kill Hill que me gusta bastante, que no sé qué onda vos, si te acordarás, o quien te emite este video. Me gusta mucho el tema que tiene con Palito, boludo. Corazón de hormigón. Es una de las primeras mm, composiciones de Charlie, que se la dedicó a la madre. Y está buena. Vos escúchenla, amigos, si ustedes no mm. conocen esa versión. O vos, Juli, si no te acordás. Voy a tratar de recordarla escuchando después Corazón de hormigón, Palito, Fit. No, al revés. Charlie, Fit, Palito. Fit Palito. Fit, Palito. Así sería si se O lanzara. o como decían algunos, Palega. Palega Artito, bien. Eh, Ese disco no me gusta tanto. El Aguante me parece horrible, no tiene mucha. Esa época de, ya te digo, de sobregrabaciones. Creo que La hija de la lágrima es el último gran disco de Charlie. El otro día lo volví a escuchar. Es uno de los pocos discos que yo tengo en cassette y en CD. Bien, Los bien. tengo en esos dos formatos. Hay pocos ¿En discos cuál que lo tengo en escuchaste? eso. ¿En CD? Primero lo escuché en cassette y después lo escuché en CD. Ah, bien. Después en Eh, Spotify. Fuiste ahí haciéndola. sí, sí, también. Sí, sí, lo tengo en todo. Y de hecho Spotify me sirvió mucho para saber cuándo carajo empezaba una canción, ¿viste? Porque están todas pegadas, Mm, sobre todo el lado B. es verdad, es Eh, verdad, sí. Digo, ¿dónde mierda empieza esto? Y ese disco me gusta muchísimo, la hija de la lágrima. Y más o menos que medio que le entendí. Hace poco ya hace poco no, hace un tiempo estoy en un grupo de Telegram que se llama Míralos Morir, que está dedicado, es un newsletter de Santiago Calori, Ajá. un crítico de cine, y, y se armó como una especie de comunidad re linda ahí en ese grupo. Y empezaron a hacer como crítica de un montón de cosas y dijeron, che, elijan 10 discos. Y se mandaron a elegir varios discos y discos y discos, entonces después empiezan a hacer una especie de lotería y entregan algunos para reseñar. Y a mí me tiraron La hija de la lágrima hace poquito, me tiraron discos random muy raros. Me tiraron Tragic Kingdom, me tiraron Dangerous de Michael Jackson, me tiraron Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de The Cure, me tiraron, bueno, La hija de la lágrima, me tiraron el segundo disco de The Weeknd, el primer volumen de Kill Bill, Bueno, dentro de todo te y tiraron cosas potables. muy potables y hay algunas Sí. cosas que realmente me sorprendieron. Ah, un disco de Of Monster and Man, ¿puede se Of llama? Monster and Men, ¿No? sí. Sí, sí, el primero, que no sabía de lo que era la banda y me partió la cabeza. Obviamente irlandeses, todo ese clima ahí alrededor que Sí, se sí, nota. sí, sí. Y entre todo me tocó La hija de la lágrima y fue volver a escucharlo después de mucho tiempo a La hija de la lágrima, después de 5 o 7 años más o menos que no lo había hecho, y dije, qué buen disco que es este, la verdad. Y una cosa es escuchar un disco así nomás en un equipito, y otra escucharlo con auriculares. La hija de la lágrima con auriculares es otro disco. Sí, bueno, entonces vamos a hacer el experimento. Vamos a escuchar eso. Hagamos el experimento, sí. Perfecto. Bueno, Julián querido, quiero que nos muestres qué libros has seleccionado en esta primera entrega de recomendaciones de libros musicales especial Charly García. Elegí, son 4 libros, pero hay uno que está dividido en 2 partes. Ok. Y creo que hablan bien de distintas épocas de Charlie. O mejor dicho, que hacen un buen repaso sobre la historia de Charlie, pero enfocado en distintos puntos en particular. Un punto en particular es el de este libro que se llama No bombardeen Barrio Norte, de Martín Sarielo. Martín Sarielo, para quien no lo conoce, es un periodista de Mar del Plata, tendrá 37, 38 años, que tiene un blog muy bueno llamado El Corvino, Ujú. y que editó varios libros, no sé, libros de ensayos sobre música y un montón de otros temas, de cuentos también.
y es un tipo que es muy interesante por leerlo. Bueno, lo que él hace en este libro, que es No bombardeen en Barrio Norte, y el subtítulo es Yendo de la cama al living y el triunfal ingreso de Charly García a los años 80, básicamente lo que hace es un análisis tema por tema de Yendo de la cama al living, el primer disco solista de Charlie, situarlo en contexto de época, de dónde venía Charlie, hacia dónde iba, en qué se inspiró, en un análisis detallado tema por tema, además de que en el intervalo mete una especie de análisis también de pubis angelical, ¿no? Lo interesante de esa banda de sonido de una película bastante mala, que No es la vi, Pubis pero. No la veas, ¿No? no la veas, ¿Vos decís no, que no, no? no la veas. Un amigo siempre decía, no, yo soy el chico, no la veas, no la veas. Este, es basura, como dirían. Y, y es muy interesante ese libro porque habla de un montón de cuestiones que son muy interesantes que van atravesando la historia de Charlie a lo largo no solamente de su pasado, sino también de su futuro. Y es muy buena la reseña si, porque si bien habla de un disco, es hablar sobre la historia también de la Argentina. Y el año 82 no fue precisamente un año que haya pasado desapercibido No, para sí, la sí. Argentina. Pasaron cosas. Pasaron algunas cositas en ese año. Y No bombardeo en Barrio Norte de Martín Sarielo es un libro para mí fascinante desde ese aspecto, ¿no? Desde el análisis sociocultural de la música de Charly García. Me encanta, Juli. Ese libro lo he visto varias veces en varios lados y siempre como que pasaba por ahí, pero la próxima que lo vea muy probablemente lo compre porque me lo vendiste No, bien. Los vendiste no, bien. no dudes en comprarlo porque realmente es muy bueno. Encima Martín Sarielo es una persona que escribe pensando en el lector, es una persona que como te va manteniendo atento a cada Es rato de que las su cosas que esté nombre me haciendo. suena bastante. Ahora, mientras vos lo nombrabas, estoy pensando si yo tengo algún otro libro escrito por él, porque ese nombre lo tengo muy, muy presente. Es Déjame que más, te diga, Martín sí, Seriel, creo que es el escritor, no quiero echarme un pifio enorme, pero creo que es el escritor de un libro llamado 1988, El fin de la ilusión. me parece que es ese o Martín Graciano puede ser, ojo, Encima tengo el libro, voy a, rapidito. No, voy a hacerlo yo también, voy a estar en estos momentos fijándome el De libro paso, y te mire mi, digo mi que es colección atrás. exactamente Martín Sarielos. Sí, es este. Acá está. Lionel lo tiene el libro. Sí, 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 acá, bueno, acá parece despejado, pero bueno. Con razón el nombre sonaba tanto. Sí, tengo un libro Sí, de él. sí. ¿Este libro lo leíste vos, Juli? Ese no, lo tiene Lionel, se lo voy a pedir prestado. Es Fíjate muy bueno. que en la solapa debe aparecer el libro ese No bombardea en Barrio Norte, que creo que este es un libro que fue editado en el año 2000, ya te digo, no sé si 2017, 2016, Claro, y este año es. Acá dice, sí, 2018. sí, sí. Acá dice su bibliografía. No Bombardeo en Barrio Norte 2016. Y este libro tiene que ser entonces posterior. Y debe ser de Dos- 2018 porque 2018. 2018. Bueno, de por eso paso lo estoy. aprovecho, meto rapidito. Este libro también se los recomiendo muchísimo. 1988, El fin de la ilusión. Un año que marcó. Es un libro, un año increíble el año Sí, 88 para Argentina. porque fue como el fin de la primavera alfonsinista. Y también fue el año en que fallecieron Monzón, Miguel Abuelo. No eh, falleció Monzón, Monzón mató Sí, a su perdón, sí, mujer, sí. a su pareja, Fue lo de y a Monzón, los 10 días murió Olmedo, creo que. sí, Fede Moura, Miguel Abuelo. Miguel No, Miguel Abuelo. Abuelo. Sí, sí, ¿Miguel no, Abuelo Miguel también? Abuelo. Sí, acá dice Miguel Abuelo, o sea que sí. Miguel Abuelo, Ah, sí, sí, sí. sí. Y No, me era el confundí inicio con Luca. de la crisis económica argentina que derivó a la hiperinflación del año siguiente. Pero bueno, Ujú. ya que estábamos, me atrevo a recomendar rápidamente este librillo. 1988, El fin de la ilusión de Martín Serielo. Sigamos, Juli, Y querido, vamos con tu segundo. esa- el segundo, a mí me gustan mucho las entrevistas que en algunos casos le hacen a Charlie, pero con respeto. A mí me gusta mucho cuando el músico habla de música. Bien. Y no habla de pelotudes, ¿viste? Cuando le hacen esas preguntas. ¿Qué opinas de Ricardo Ford? Ponele, no sé, por hacer una pregunta así. Pero cuando hay personas que le gusta la música y se encuentran con alguien que es muy abierto a la música, como es Charlie, se pueden encontrar algunas cosas que son bastante interesantes. Y uno de esos libros es, creo, el mejor libro sobre entrevistas de Charlie, que es Charlie, no, perdón, García, García. de Daniel Riera y Fernando Sánchez, Bien. dos integrantes históricos de la revista Barcelona.
que durante mucho tiempo hicieron notas para Rolling Stone, no sé si para La Nación también, en algunos lugares, que recopilan 15 años de entrevista con García, del año 92 hasta el año 2007. Y son muy buenos las entrevistas porque van desde el encuentro de Serú Girán en el año 92 hasta los momentos más, digamos, álgidos de Charlie, que pasaba días despierto, Ujú. en una crónica para una revista colombiana de Riera, que es muy buena y muy, ¿cómo decirlo? Como muy apresurada, como es una crónica donde no hay ni puntos seguidos, no hay ni puntos, ni coma, ni nada. Es todo así rápido, Es una fresco. lectura Sí, vertiginosa, sí, sí. como la vida de Charlie en ese aspecto. Y a mí me gusta mucho este libro. De hecho, hay una entrevista histórica que se le hizo en la revista Rolling Stone que se llama Charlie Recuerda, ¿no? A ver si es esta. Ah, ya Sí, sé qué nota Charlie es. Recuerda. Sí, sí. Es una charla que fue tan larga que tuvo que dividirse en dos partes Ujú. en la Rolling Stone en el año 2002. Bueno, ellos hicieron la entrevista a Charlie y tomaron la muy sabia decisión de tomar esa entrevista original y agregarle cosas que quedaron afuera de esa entrevista. Entonces quedó una entrevista de aproximadamente 72 páginas, Mamita querida. Qué increíble, boludo. increíble, que es muy interesante para aquellos que tengan ganas de conocer mucho más sobre la historia de vida de Charlie, no solamente como músico, sino también como, como persona, digamos, de dónde surge. Y hay una entrevista muy buena que yo la había leído en su momento cuando surgió el disco, que es el análisis de Charlie del disco One de los Beatles. Sí, está en una Rolling Stone. Eso. Está en una Rolling Stone y es muy buena esa entrevista porque él, al momento que sale One, escucha el disco y, y te explica por qué los Beatles son tan grandes. Y eso es muy interesante porque la visión de Charlie con respecto a por qué son tan buenos los Beatles, los Charlie sería una Charlies. banda, ¿no? Sí. Los Beatles, y está cargado de data de Charlie. Tira data con respecto a las afinaciones, tira data con respecto a por qué importa tanto un arreglo dentro de una canción, qué es lo interesante de todos esos asuntos. Y casi que habla como un docente de música, Charlie, en esos aspectos. Sí. Así que recomiendo mucho este libro que recopila varias entrevistas de los periodistas amigos Daniel Riera y Fernando Sánchez, que de hecho en la contratapa aparecen ellos dos en una entrevista con Charlie, que es este reflejo de mierda, ahí está, con Charlie en el año 92 en, en el edificio de Coronel Díaz y Santa Fe, ¿no? Un lugar que te queda muy cerquita vos. Demasiado cerca, sí, sí. Demasiado cerca. Muy cerquita, sí. Eh, Bueno, Juli, querido, antes de ir con tu tercera recomendación, vamos a hacer un stop acá para pedirles a ustedes, amigos que están viendo este video, que si no están suscritos a KX, háganlo, suscríbanse, es rápido, es gratis, activen la campanita para que les avise cada vez eso, que viejo, subamos video, métale. métanle ahí, comenten acá qué les parecieron las recomendaciones de Juli, si leyeron alguno de los libros que él recomendó, alguno que nos puedan recomendar a ustedes, obviamente más que bienvenido. Hay Eh, muchísimos de Charlie, o Sí, sí, sea, sí. O sea, denle me gusta, compartan, en fin, todo lo que haya que hacer para que KX siga creciendo. También vamos a dejar acá en la descripción los podcasts de Juli, sus redes ahí para que lo sigan. Así que, dicho todo eso, fin del inicio, fin del espacio publicitario. Seguimos con los es buena libros. idea, Fin ¿no? del inicio, Fin ¿no? del inicio, wow. Ni la renga, ¿viste? Qué El final es el filosófico. donde partí. El fin del inicio. Oh, publicitario. El tercer libro es, creo, uno de los mejores que se hizo sobre él, porque se encarga de darle un tamiz especial a un asunto del cual se habla varias veces, pero no se lo enfoca demasiado. Es el tema de las letras de Charly García. Si bien se habla mucho de la letra de él como poeta y toda esta cuestión, hay algo que lo caracteriza y lo define. Y Mara Favoreto, que es una investigadora y una doctora en letras, hizo este libro hermoso llamado Charlie en el país de las alegorías, Bien, sí. editado por la necesaria Gourmet Musical, gran editorial de música. Amamos a esa editorial, la amo. Amamos, Amo Gourmet amamos a Musical. editorial. Sí.
tenés que hablar con Leandro Donoso. Sí, por favor, Leandro, si estás viendo esto, invitación pública a KX. Sí. Y también con todo se puede charlar sin ningún problema. Eh, y Compartimos, él, compartimos, ¿eh? pues, sí, obvio. Hemos compartido. Compartimos invitados, acá nos Compartimos repartimos invitadas, invitados, sí, sí. sí, olvídate. Esto se llama comunidad, viejo. Claro, claro, muchachos. Y el libro habla sobre, el subtítulo del libro, quiere decir, es Un viaje por las letras de Charly García. A mí no me parece que está mal este subtítulo, porque lo que define realmente a este libro, dice Charlie en el país de las alegorías. ¿Qué es una alegoría? Es contar algo que tenga un subsentido, un subtexto por fuera del texto principal. Es decir, si vos estás hablando de, por ejemplo, mm, pongamos el caso de los cuentos para chicos, ¿no? Como eh, Caperucita Roja, por ejemplo. Claro. Si uno piensa en Caperucita Roja, bueno, cuenta la historia de una chica que por no obedecer a los padres termina convirtiéndose en un bla, 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 en un camino, la come el león, el lobo, bla, 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 todo eso. Ahora, hay un subtexto encima de esa fábula o ese cuento, es decir, cuidado, porque vos sos una chica y hay una alegoría en ese sentido que es, fíjate que en el bosque hay tipos que te pueden, si te ven sola, son capaz de hacerte cualquier cosa, digamos. Se me ha Sí. llamado Caperucita Roja, ¿no? Ujú. Hay como una subtrama, digamos, dentro de ese cuento en donde dice que es el despertar de la chica que sale de la casa, que se va sola, que va por el mundo, pero el mundo está lleno de problemas, como un lobo o que puede ser un tipo, digamos. Bueno, esa alegoría está muy presente en Charlie. Y eso es lo que dice Mara Favoreto, que creo que es una muy buena idea, porque ella no solamente se mete, perdón, con las canciones más obvias que uno puede entender, como, qué sé yo, Las aventuras del señor Tijeras o con Canción de Alicia en el País, sino que también parte sobre algunos temas que no se ve muy seguido, que es el tema de eh, la igualdad de género, o las mujeres dentro de la obra de Charly García. ¿Qué tan importantes son las mujeres como personajes en la obra de Charly García? ¿Y qué es la mujer para Charly García? Es muy interesante el libro, también la idea del hombre, la idea del poder, la idea mismo del arte, qué es lo que simboliza el arte dentro de la obra de Charly García. Y cree ella que Charly es un gran alegorista, es decir, una persona que toma una historia para contar la realidad por debajo de lo que estamos narrando. Y el gran ejemplo sí es obviamente Canción de Alicia en el País, Sí. que es cantarle a una niña que está en el despertar de la vida y decirle, mirá, las cosas ya no son estas, ya no va a pasar todo esto. Y en realidad Alicia no es Alicia, es Argentina, que le dice, mirá, este país, todo lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo en la época de los milicos. Y en ese sentido Chávez tuvo que convertirse en un alegorista, más de lo que ya era en la época de Sui Generis, para tratar de contar algo que estaba a la vista de todo el mundo, pero que no todo el mundo quería ver. Bien, impecable, Juli, querido. Bueno, nos queda un libro dividido en Dividido en dos. dos, Así que exactamente. vamos nomás entonces con la última recomendación, Part 1 y Part 2 entonces. Sí, los voy a hablar como un libro en sí mismo, digamos, ¿no? Ya me imagino cuál es, así que... Sí, es obvio. Bueno, de hecho, esta persona es el director de la colección Vademecum de los dos primeros libros, es decir, de García, las entrevistas, y de No Bombardé en Barrio Norte, de estos dos libros, ¿no? El director de esta colección Vademecum es el señor Roque Di Pietro. El señor Roque Di Pietro es el autor de estos dos monumentales libros. Sí. Esta noche toca Charlie, volumen uno y volumen 2. Les tengo unas ganas a esos dos, boludo. En cualquier momento ya caen en mis garras. Unas ganas le tengo. Y te tenés que dedicarte porque son Son el, larguísimos, ¿no? el primer volumen, la primera edición del primer volumen, porque después hubo una segunda edición en donde agregó algunas páginas.
son 610 páginas y el segundo volumen son 700 páginas, así que son 1300 páginas. Voy a decir, puta, no termino más este libro de mierda, te lo devorás. No, sí, es que hay libros que vos lo ves y tienen 900 páginas, pero cuando vos te enganchás y tiene ese tipo de, encima, lo que deben ser las crónicas, esos recitales de Charlie, te los devorás al Ujú. toque, boludo. Así que me imagino. Sí, sí. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado con respecto a los 70 años para un programa en el que cual colaboraba, que era Atardeciendo, y tuvimos una linda charla con él, y donde él me contaba de cuál era la intención de todo esto. Y él decía algo que es muy interesante, que se puede entender la historia musical de Charlie o la historia de Charlie como artista a través de su propio proyecto musical, de la historia de su propia música. El primer libro va desde el año 1956, cuando él hace sus primeros eh, intentos, digamos, de presentarse en público, lo que son las, ¿cómo se llama esto? El conservatorio. El conservatorio, ya te digo el nombre, Conservatorio Thibaut Piazzini, perdón, del año 1956 hasta el año 64, es decir, cuando Charlie tenía, porque él nace en el 51, sí, desde los 6 años hasta los 12. Bueno, el libro es muy interesante porque trata todo un recorrido histórico de Charlie, de sus influencias, de dónde aprendió, qué era lo que se podía escuchar, y muchas de las fuentes a las cuales él cita son las grabaciones piratas de los recitales. Las Ujú. grabaciones piratas de los recitales de Charlie, que según él es la persona más pirateada de la historia del rock argentino, y puede ser cierto. Sí, olvídate. em, En esas grabaciones uno puede encontrar lo que fue la lenta evolución de la música de Charly García y la evolución de él como artista. Y él empieza a citarse a sí mismo, empieza a citar y a anticipar obras que vendrían más adelante. Es algo muy interesante encontrar en el detallado análisis de la obra musical en los recitales de esos años. Y él se detiene en el primer volumen en el año 1993, con el último recital que da en la cancha de Ferro antes de embarcarse a hacer La hija de la lágrima, porque ahí hay otro Charlie, ahí hay otro Charlie, con el Charlie que conocemos. Y de hecho me sorprende mucho que la época Say No More, es decir, del 94 al 2008, ocupe tanta cantidad de páginas como 30 años, como 45, como, perdón, 35 años de trayectoria anterior. Sí, O sea, es tanto sí, lo sí. que tiene que agregar en la segunda época de Charlie García, de, bueno, la segunda época, sí, la segunda época de solista en realidad, como lo es Say No More, que está llena de detalles que hacen más que interesante el análisis. Y con respecto al trabajo de este libro, a mí una cosa que me llamó mucho la atención que decía Roque, es que él comentaba que en el año 93, a fines del año 93, Charlie tenía dos objetivos. Uno, empezar a vivir de sí mismo, es decir, hacer recitales y solamente encarado dentro de lo que es la historia de su propia música y hacer clásicos y clásicos y clásicos, o reinventarse. Y Charlie prefirió reinventarse, quizás por inspiración de alguno de sus genios, como puede ser Zappa o mismo Prince, que son personas que permanentemente iban cambiando en sus modos de composición y en sus modos de hacer música. Y, y Charlie decidió cambiar. Charlie decidió cambiar y creo que la influencia en ese aspecto también de Kurt Cobain, de Marilyn Manson, otra gran presencia en la historia de él, permitió que apareciera una época como Say No More, que está plagada de referencias, desde una cita de un libro, desde que Say No More aparezca en una película de los Beatles, que haya un montón de cuestiones que son tan chiquititas cada uno que permite encontrar las referencias para el segundo volumen, que a mí me parece increíble, pero los dos libros son increíbles. Los dos libros hay que leerlos como un todo. Son 1300 páginas, pero de una calidad muy bien escrita y que, como te digo, te la devorás. Te lo devorás instantáneamente porque empezás a comprender de un modo
si bien ya lo sabemos y sabemos lo importante que él es como, como artista y como músico, y si bien los libros nos hacen ver la importancia de sus declaraciones, la importancia de sus letras y la importancia de sus discos, los libros estos te dan una cabal idea de lo importante que es él como artista completo en la Argentina y te diría que en el mundo también, porque no es un camino que se vaya surgiendo de la nada, es algo que va creciendo y que muchas veces se hace de manera consciente, si vos querés ser un artista súper destacado. Y Charlie lo destaca en ese aspecto. Charlie es uno de esos artistas. Y creo que la persona que mejor lo entiende de ese lado, musical, personal, artístico y todos los etcétera posibles, es Rocky Di Pietro. Así que recomiendo enfáticamente Esta noche toca Charlie, el gran libro sobre Charlie García que editó, la muy necesaria Gourmet Musical entre los años 2015 y el año pasado, 2021 también. Sí, me pasó a saber el último. Bueno, Juli, excelente, excelente selección de libros. La verdad que... Dejé afuera varios, te digo, dejé afuera Charlie ¿Posta? García. De Charlie García dejé, un par los tengo por ahí, Charlie García 1983, que es un análisis hecho por un profesor de La Plata. Dejé afuera el primer libro que salió sobre él, que es de Daniel Chirón, que es un El poeta. de Sergio Marchi, no digas nada. El de Sergio Marchi, sí. Lo que pasa es que el de Sergio Marchi es una biografía, y yo no soy muy afecto a las biografías. A mí me gusta el libro cuando se sale de un marco común, digamos. Claro, Sal- o sea, y si hay biografías que se encaran de otro lado, que están encaradas de otro aspecto, digamos. A mí no me gusta leer los libros diciendo, nació el 23 de enero de 1951 y bla, bla, bla. No, no tengo eso. Porque bueno, al fin y al cabo, a mí no, va a sonar muy choto lo que voy a decir. De lo que menos me interesa de un artista es su vida. claro. Si hay algo menos importante de la cosa de un músico, para mí es su vida. Está bueno cuando se Salvo, enfocan en los aspectos artísticos. Por ejemplo, los libros esos que son sí, sobre los conciertos a través de su sí, carrera. No de su carrera en sí, general, sino de los no, conciertos. sí, sí, exacto, pero salvo, me importa su vida cuando eso artístico influye sobre su propia conducta. Por Claro. eso para mí es muy importante esta época de Say No More para Charlie, porque el Charlie es de estos años, del 94 al 2008, él decidió eh, ser un artista 100%. Un artista 100%, es decir, las 24 horas de los 7 días de la semana. Tuvo sus consecuencias porque ser un artista en permanente Sí, permanente proyección acción, sí. y genera sus problemas, más sobre todo con las adicciones que tanto mal hicieron. Pero ahí en ese aspecto sí me interesa mucho lo que hace el artista con su propia vida, con su propia existencia. Obviamente uno no justificaría decir, ah, bueno, qué Charlie, qué genio Charlie, mirá cómo rompe todo. No, no, esas cosas no me interesan a mí. Claro. No me interesa que se tire un noveno piso, por ejemplo. Pero sí lo puedes entender dentro de un marco artístico y si lo puedes entender dentro de un marco biográfico artístico, como son estos libros de Roque Di Pietro, bueno, entonces puedes entenderlo, no justificarlo, por eso digo. Por eso también sacaba el libro de Marchi, porque a mí mucho no me interesa esos libros. Y debe haber más. Sí, olvídate. Ahora, Sí, 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 hace poco también estuve leyendo uno y estuve a punto de ponerlo, pero no decidí no incluirlo, que se llama Charlie y la máquina de hacer música, ah, mira, ese no de lo conocí. Diego Madoeri, también editado por Gourmet Musical, en donde él se encarga de hacer una especie de análisis detallado del estilo musical de Charly García. Pero lo saqué porque es un libro demasiado musical, está escrito de manera muy técnica en muchos casos y creo que eso termina como em, haciendo muy trabada su lectura.
y por eso lo descarté. Ojo, es un muy buen libro para aquel que tenga conocimiento musical, lo va a disfrutar al triple de lo que puedo haber disfrutado yo, que lo disfruté, pero había cosas en las cuales yo no entendía del todo. Y es muy interesante para tratar de entender qué estilo tiene Charlie García, por qué Charlie es único. Y Bien. él se lo quiere preguntar y se lo contesta. Es muy, muy interesante ese libro, así que también está dentro de los bonus tracks que hemos recomendado. Excelente, Juli. Impecable esta recomendación de libros especial del señor Charlie García. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo para hablarnos sobre No, por esos favor. objetos que son un montón de paginitas pegadas, denominadas libros, que tan Un felices nos hacen. blocks, un blocks de papeles de hojas pegados sobre un borde, Ex- diría alguien. No sé. Exactamente. Que Eso tienen, es un libro, que tienen punto. textitos en su interior. Y dos tapas. Y dos tapas, sí señor. Coberturas en realidad. O si te compras alguno medio usado que por ahí viene sin la tapa de atrás, no sé si te pasó alguna vez. No, pero me gustan mucho los libros que son experimentales y que tienen algún tipo de tratamiento interesante con lo que es la tapa. Por ejemplo, hay un poeta del Paraguay que me gusta mucho lo que dice, que editó un libro de poemas en una cajita Ajá, y vos lo abrís desde arriba, como se abre, viste, no sé, un paquete de cigarrillos, ponele. sí. Bueno, no sé, es un paquete de cigarrillos, bueno, no importa, se abre de arriba y los poemas están sueltos uno adentro del otro. Ah, mira vos. O sea, no están ni pegados ni nada, son como pequeñas Sí, sí. postales, está perfecto. Eso me encanta. Me encanta cuando un artista se la juega también incluso por el formato. Cuando están, viste, los discos, toda esa onda, bueno, también me encanta que se haga eso con los libros. Me gusta mucho. Mira, Ayer mira. hablaba con un amigo, que me mostró un par de discos que él tenía y los diseños de esos discos, me dije, estas cosas son las que vale la pena por la cual compras un disco de esta época. Sí. Más ahora que te los venden en Digipack sin nada, insulsos, carísimos. Hay que Había una banda, disfrutarlo. no me acuerdo el nombre de la banda, pero estaba muy bueno que había una, digo para cerrar porque no quiero estirarme tanto, que había una banda que editó el disco dentro de una lata. O sea, y de la forma en que tenías que abrirlo era con un abrelatas. ¿Ves? Eso, boludo. Yo lo banco, Eso es lo yo banco coleccionable eso. hoy en día. Eso es lo que vale para las colecciones, chabón. ¿O no? Ujú. Eso me gusta mucho. Bueno, tengo un amigo que editó un disco ¿cómo se llama? Un USB, Sí. después editó otro en minidisc, después otro en cassette, y había otro que lo editó también ay, no me acuerdo. Va, no, no recuerdo. Pero él pensaba mucho en el tema de los formatos a la hora del disco. Ah, y otro día me crucé un grupo así, para terminar, un grupo llamado Miyagi Lamardo, que es un dúo de música experimental. O sea, que sacan discos así medio extraños. Esto es Miyagi Lamardo. Ahí Tiene, va. o sea, si bien tienen sus discos así muy simples, editaron uno hace poquito a través de un sello argentino en un disquete. Bien noventoso, boludo. Muy noventoso. Y yo le digo, ¿y cuánto dura el tema? Duraba lo que duraba lo que nos duraba el audio. ¿Cuánto? 12 segundos dura el tema. Hermoso, boludo. Genial, Hermoso. yo banco esas ideas. Y banco con los libros también. Así que si alguien quiere editar un libro sobre Charlie, también piense por las dudas en el formato que quiera hacerlo. Excelente. Bueno, Juli, muchísimas gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias por ver este video. Dejamos acá nuestras redes sociales para que nos sigan. De vuelta les digo, suscríbanse al podcast, a los podcasts de Juli. Acá les voy a dejar los respectivos enlaces. Dicho todo eso, amigos, será hasta el próximo video. Nos vemos.